¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por acompañarnos lunes, inicio de semana, inicio rico, iniciando con ustedes, escuchándonos. Si me escuchas por la mañana, que tengas un excelente día. Si me escuchas por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me estás escuchando por la noche, que tu día haya sido un día lleno de bendiciones. Pues vamos a iniciar esta semana con toda la actitud. Ya vienen partidos mundialistas, partidos buenos, de relajación. Pues vamos a empezar con el bonito resumen que siempre tenemos, que es Deuteronomio 8. Aquí lo que nos gusta es que no se pierda el hilo de la Biblia, el hilo del libro maravilloso, libro importante. Entonces no queremos que pierdan el hilo, queremos ir conectándonos. ¿Qué pasó ayer? Que me perdí el de ayer. Tranquilos, muchachos, aquí se da el resumen. ¿Qué veíamos en Deuteronomio 8? Bueno, este Deuteronomio, recordemos que es el libro donde Moisés vuelve a narrar los pasajes más importantes, donde Moisés trata de que no olviden de dónde vienen, lo que les pasó, las maravillas que ha hecho Dios con ustedes. Entonces, recordemos que esto es en sí el libro de Deuteronomio. Entonces, ¿qué vimos en Deuteronomio 8 ahora el viernes, que nos hizo favor de acompañarnos Eric Contreras y Rodolfo Ramos? Bueno, pues veíamos que Moisés le recuerda a su pueblo los 40 años que pasaron en el desierto antes de entrar o antes de que puedan entrar a la tierra prometida. No les explica lo que Dios les permitió, les explica nuevamente las dificultades, les recuerda las dificultades por las que pasaron y que realmente son para probar el corazón del hombre. Les enseña humildad, hacerles comprender que la vida depende de Dios, no más que del alimento material. Entonces veíamos importante en Deuteronomio 8 que lo importante para Dios es el alimento que tienes en el alma, esta comunión, que realmente tengas esta comunión con Él, que realmente tengas esta unión con Dios, que alimentes tu cuerpo de la palabra de Dios. Veíamos que en capítulos anteriores ya decían que deberías de pasar la palabra de Dios a los hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces recordemos que aquí la historia no era escrita todavía, era de palabra. Entonces, ¿qué dice Dios? Empiecen a pasar mi palabra, que no se olviden lo que vinieron, lo que ustedes ya pasaron, lo que Dios hizo por ustedes, que es sumamente importante y que a veces perdemos de vista, ¿no? No sabemos si realmente o se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros, se nos olvida permearlo, se nos olvida decirlo, y nosotros vamos por la vida creyendo que somos autosuficientes y tenemos esa soberbia de decir, yo lo conseguí porque yo lo tengo, porque yo me lo merezco. Y también dice que Dios nos enseña a ser humildes, enseña a su pueblo a ser humildes, a no olvidar que lo que tenemos es gracias a Dios, que lo que Dios nos da, claro que nos da, que nosotros trabajamos para tener una buena casa, por tener buen alimento, por tener un buen coche, por supuesto, pero no debes de ser soberbio en decir, todo esto lo tengo porque yo me lo merezco, porque yo he hecho todo. Al contrario, agradecer las oportunidades que Dios te dio, la sabiduría que Dios te dio, la fortaleza que Dios te dio, a utilizar las virtudes que Dios nos da para poder explotar esos dones y esas virtudes que Dios nos da. Lo veíamos con José el Soñador, cómo él explotó las virtudes que tenía de administración y logró ser la mano derecha del faraón. Pero él no dijo, yo logré serlo porque yo tengo las aptitudes, no, al contrario, él logró serlo y además siempre agradecía a Dios y pasó por momentos bien complicados de estar en la cárcel, acusado de algo que no cometió, y él fue estoico, él fue siempre de la mano de Dios. Entonces aquí vemos que dice, el alimento del alma es principal, no te olvides quién te trajo, no te olvides quién es Dios y todo lo que obtienes por la gracia de Dios, ¿no? Es importante eso. También recuerda el milagro del maná, la preservación de sus vestidos y de su calzado durante décadas, ¿no? Como Dios al final los disciplina, pero como una parte de cómo un padre, y lo recordábamos, como un padre disciplinaba a sus hijos. Es bien importante que la disciplina es dura, la disciplina es fuerte. Muchas de estas nuevas generaciones te dicen, no, pero ¿cómo lo vas a disciplinar así? No, pero no le grites, no, pero que no sufra, no, pero a ver, güey. O sea, muchas veces la incongruencia de que creemos en Dios, pero no seguimos lo que Dios dice. Dios dice que hay que disciplinar con amor, de que hay que disciplinar con fuerza, de que hay que tener mano dura. La realidad es esa, nos cuesta trabajo, sí, pero la realidad es que la disciplina tiene que ser fuerte. O sea, no podemos permitirle a nuestros hijos, no podemos permitirle, como Dios no permitió a sus hijos fallar. Entonces es bien importante ser disciplinados. Les recuerda que Dios siempre provee.
Dios siempre nos provee, aquí se los dice, a ustedes nunca les faltó comida, nunca les faltó vestido, llevan años y el vestido no se les ha acabado, no se les ha puesto mal su ropa, sus sandalias, siguen teniendo, comieron del maná, cosa que ustedes jamás habían probado y que lo comieron y que los alimentó durante todo este tiempo. Entonces al final vemos cómo la provisión de Dios no falta. Si tú estás con Dios, un taquito en tu mesa no va a faltar. Claro que todos quisiéramos pinche ribeye de estos del sal bañado en oro y que le hacen acá y que comes, pues sí, güey, todos quisiéramos eso, ¿no? Si mi abuelita tuviera ruedas sería tráiler, cabrón. Entonces hay cosas en las que nos perdemos de vista, pedimos más de lo que realmente necesitamos, pedimos cosas que no necesitamos, pedimos lujos y nos olvidamos de esos pequeños detalles, de ese maná en este ejemplo, que al final era comida sencilla, pero que sirvió para alimentarnos. Entonces no nos olvidemos de lo que Dios nos da todos los días, agradezcamos lo que Dios nos da todos los días, que aunque nosotros creemos que es pequeño porque los de alrededor tienen más, no seamos estos perros malagradecidos, estos fariseos que no agradecen lo que Dios nos da. Y vamos con Deuteronomio 9, vamos a ver qué hay en Deuteronomio 9. Dios destruirá a las naciones de Canaán. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás seguido, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de las naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones de Jehová, tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra de Jehová que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Volvemos a la parte que veíamos, la humildad, ¿no? Muchas veces en estas batallas nos creemos nosotros que Dios lo hace porque nosotros lo merecemos o porque nosotros no lo ganamos, pero la realidad es que te dice, ojo, no es por ti. Sí, yo se lo prometí a tus padres, pero estos también están pagando una consecuencia por sus desobediencias, por sus rituales a otros dioses, por no estar acorde con Dios. Entonces, al final, Dios no es que les haya entregado la tierra a ellos simplemente por ser ellos, ¿no? Vemos cómo los judíos se sienten sobrados, cómo ellos se sienten los elegidos, cuando al final la palabra te dice, no es por ti, güey, ubícate que no es por ti, lo que yo te doy es parte de las consecuencias de la vida, parte de las situaciones de la vida que al final coinciden y se unen a tu causa, ¿no? Por eso es decir, yo voy a entregarte este pueblo como lo prometí, pero además ese pueblo va a tener una consecuencia por sus malas prácticas. Entonces digamos que se conjugan estas dos situaciones y entonces apoyas al pueblo para obtener las tierras y a este pueblo pues merece sus consecuencias por sus malas acciones. Entonces, pero no olvides que no es por ti, no es porque tú seas el mejor, no es porque tú te hayas portado bien, porque sabemos que no se portan bien, porque sabemos que siempre están en contra de Dios, porque sabemos que murmuraron en contra de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no murmuramos, no hablamos, no estamos en contra de Dios, pero nos sentimos soberbios porque al final nos va bien en esta promesa de que Dios nos tiene, en esto que Dios nos da? Entonces al final nos sentimos sobrados y decimos, es porque yo me lo merezco, es que claro, Dios me lo dio a mí porque yo me lo merezco, porque yo me lo gané, porque no, Señor, Dios tiene un camino para cada uno de nosotros y en muchas de las circunstancias estos caminos se unen, como pasó en este caso, ¿no? Entonces le dices, no es ni por tu justicia ni por tu rectitud, cabrón, o sea, a mí no me vengas con tus chingaderas, no te lo ganaste, no te lo tienes bien merecido, pero es una promesa que yo le hice a tus padres. Entonces, esa es la importancia de la humildad. Tienes que ser siempre humilde, tienes que ir siempre de la mano de Dios. No te pierdas en el camino de las victorias, porque victorias vas a tener, pero no te pierdas en tu soberbia de decir, yo soy, yo me lo gané, yo me lo merezco, Dios no me ayudó, porque ese es nuestro cabrón error. Muchas veces creemos que nosotros no lo merecíamos, que nosotros no lo ganamos, cuando en realidad Dios nos lo está poniendo y acomodó las circunstancias para que así se dieran, para que nosotros pudiéramos gozar de eso. Y seguimos, la rebelión de Israel en Horeb.
Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Ahí está. Entonces, no te sientas el muy sabroso, no te sientas el muy chingón, güey. Tú sabes que eres un pueblo duro, un pueblo traicionero, un pueblo que fue en contra de mí y en contra de mi líder. Entonces, no es por ti, cabrón. Es una promesa que yo le hice a tus patriarcas y Dios cumple sus promesas, Dios no se equivoca y bueno, se conjuga con que ellos, los pueblos a los que van a entregar, bueno, pues están separados de Dios. Seguimos, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta la que entraste en su lugar. Habéis sido rebeldes con Jehová. En Horeb provocaste la ira de Jehová. Se enojó Jehová contra vosotros. Se enojó Jehová contra vosotros por destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dijo Dios, las 2 tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego. El día de la asamblea sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Entonces, abre con que no te olvides, cabrón, el perro malagradecido que eres tú, que muchas veces nos olvidamos, porque, y lo veíamos en muchos aspectos, tendemos a desviarnos de Dios, pero además decir que somos buenos con Dios, decir que nosotros estamos con Dios, que Dios está con nosotros, que somos el mejor pueblo de Dios, que somos, no, ni somos el mejor pueblo de Dios, ni somos los mejores hijos de Dios, pero además decimos, pues es que Dios ya me perdonó por gracia, entonces yo ya perdonado estoy, yo si ya me porto mal, si ya hago lo que se me ha pues Dios ya me perdonó. No, señor, Dios no vino, no se encarnó a sufrir lo que sufrió en la cruz, cabrón, para que tú sigas siendo un pobre diablo que falla a sus mandamientos, cabrón. Ese es nuestro cabrón error. Entonces, aquí te dicen, no se olviden de quién es Dios, y que a la primera de cambios nos olvidamos, como no bajaba, o sea, dice, yo me la pasé sin comer, cabrón, me la pasé sin beber agua, estando aquí para ustedes, para las tablas que me dio Dios, y bajo, y ustedes ya tienen un becerro de oro y le están haciendo tributo, güey. Es que a veces nos desesperamos porque creemos que la respuesta de Dios no llega, porque además no es en nuestros tiempos, y peor tantito, cuando llega nos parece mal y le hacemos jeta porque no es lo que nosotros queríamos, como cualquier hijo a sus padres cuando les dices, mira, te compré esto, y te pelan los ojos porque no era lo que querían. Cabrón, así somos nosotros con Dios, igualito, exactamente igual. Cuando estamos con Dios y nos da algo que no era lo que nosotros queríamos, ¡puta madre! Eso no era lo que yo quería, ¿no? Y hasta los pinches ojos pelamos. O lo queremos rápido. Entonces, ¿qué empezamos? No, pues déjame ir con Madame Zazula de las cartas, déjame ir con la del ven a mí para que se enamore de mí, déjame ir con la bruja del 71, güey. Entonces empezamos a divagarnos. Aquí está, como no bajaba, háganme un becerro de oro para yo poder alabarlo, y así nosotros nos perdemos en el camino, que quiero la pulserita del ojo turco, que si quiero la veladora amarilla con manzanas, que si quiero las semillas, que si pon los cocos atrás de la puerta, que si pon pinches dulces atrás de la puerta, aunque estén todos putos hormigueados, pero vivimos en eso porque creemos que Dios, o más bien no creemos y no confiamos en Dios, y no creemos que Dios es capaz, cabrón, de hacernos lo que queramos. O sea, Dios no lo va a dar. No, lo queremos rápido y lo queremos a nuestro tiempo, pero como no confiamos en Dios, entonces déjame pongo 2, 3 amuletos más por si Dios falla, güey, entonces ya tengo mis amuletos aquí de la buena suerte. Así, porque nos sorprendemos de cómo los judíos, yo no soy de ese pinche pueblo, dicen muchos de los protestantes, y básicamente más los protestantes dicen, porque bueno, los católicos ni se acuerdan del Antiguo Testamento, pero los protestantes que digamos lo leen un poco más, muchos dicen, yo no pertenezco a ese pueblo, yo soy Dios cristiano, entonces yo a partir de Cristo, cabrón, ¿y qué antes de Cristo no existió nada o qué? No, porque al final, pues, Cristo, Dios encarnado, vino con su ley y vino con todo lo que había dicho, porque Él no se equivoca, güey.
Entonces al final venimos con, yo no pertenezco, todos pertenecemos a ese pueblo porque Dios desde un inicio dijo, yo voy a ser mi pueblo grande entre las naciones, como el polvo de la arena, como las estrellas en el cielo. Dios ya nos tenía un trabajo para todos. Dios dice, estas leyes son para extranjeros que quieran estar conmigo, que quieran estar conmigo. Dios te lo está diciendo desde ahí, sí pertenecemos a esa nación, a ese pueblo de Dios, no a los hebreos, porque obviamente, pues con esta pinta de cara de apache, totonaca, pues obviamente yo no soy hebreo, ¿no? Ya quisiera acá el baile turco, pero no, yo no pertenezco a esa raza, no pertenezco, pero por supuesto que pertenezco al pueblo de Dios, al inicio del pueblo de Dios y a la nación de Dios, por supuesto que pertenezco y creo en Cristo su Hijo porque se encarnó, cabrón, pero no está peleado. Aquí vemos cómo nos perdemos y entonces no confiamos en Dios y se hicieron un becerro y seguimos. Y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí al monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, he aquí que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habéis hecho un becerro de fundición, apartándonos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí, no bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos, pero Jehová me ha escuchado aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo en el arroyo que descendía del monte. Entonces, aquí era lo que decíamos en unos capítulos. ¿Y quién oró por mí, Moy? Fíjense nada más, o sea, estos cabrones haciendo becerros de oro, rezándole a otros. Aarón, su hermano, haciéndole becerros. Le dice Moisés a ti, o sea, en esta consecuencia de que iba a desaparecer a todo el pueblo, Moisés no estaba contemplado. Le dice, a ti te voy a poner en tus manos una nación mucho más fuerte y más numerosa que estos perros malagradecidos. Dios se lo dice a Moisés, te voy a poner una nación más grande, cabrón. Y Moisés, mira, chitón, ni madre. Estaba muy enojado, pero se agachó y oró por ellos y por su hermano, que también es un perro malagradecido, que después con su hermana, libros después, le voltean bandera y dicen, ¿qué? Pues, ¿y por qué ese pinche Moy va a tener el poder si Dios también nos habla? Y ya me lo querían derrocar, cabrón. O sea, el pinche poder te vuelve loco, el dinero te vuelve loco. Es por eso que Dios te dice, apártate de las cosas materiales, que si las tienes, disfrútalas, gózalas, ayúdalos. Por supuesto, o sea, no está prohibido, no tienes que ser pobre, no tienes que vivir en la inmundicia. Dios no dice eso. Solo dice, no te pierdas en el poder, no te pierdas en el dinero. Textualmente te lo dice, no te dejes ir por las cosas materiales. Entonces, aquí Moisés oró por ellos y Dios los perdonó. Cuando ya los iba a acabar, Dios los perdonó. Dios dice, los perdono, va, cabrón, porque mi Moy chulo oró por ustedes. Y entonces, cuando mi Moy por un pinche error, porque no fue una desobediencia, fue un error, cabrón, porque estaba enojado nuevamente con su pueblo, en lugar de hablarle a la piedra, le pega. Y eso bastó para que lo expulsaran. Y nadie del pueblo oró por Moisés y le dijeron, ayúdalo a entrar. Él nos trajo hasta aquí. Él fue nuestro líder. Él nos guió hasta aquí. Porque no nos trajo, fue Dios quien nos trajo, pero Él nos guió hasta aquí. De tu mano, ayúdalo. Nadie, cabrón. Todos dijeron, no entras, papá, pues es tu pedo. Nosotros íbamos a entrar. Tú no. Fíjense lo complicado que a veces de quien menos esperas ayuda es quien más te ayuda. Y de quien esperas que te ayude, te voltea la espalda. Y pasa con amistades, pasa con familia, pasa con con cualquier gente, ¿no? A veces la ayuda llega de quien menos te lo esperas y entonces es importante tener esto bien puesto, bien fijado. Entonces dice, yo los destruí, yo los ayudé. ¿Quién lo ayudó? Él, me pregunto, ¿no? Chapulín Colorado no estaba, cabrón, no podía decirle, oh, y ahora ¿quién podrá defender mi madre? Tú no entraste, cabrón, ¿no? Desgraciadamente, pero Dios, a él sí lo veía como una persona líder, a él sí lo veía liderando un pueblo, porque le dice, te voy a quitar a estos y te voy a dejar a más. Por eso es tanto el rigor con el que Dios pues lo juzgó a él, porque al final lo juzgó,
de no dejarlo entrar porque pues él era el líder, ¿no? O sea, si tu líder falla, el pueblo falla de inmediato. Entonces él todo el tiempo trató de estar con el pueblo. Entonces falló, no podemos meter a esta tierra nueva a un líder que falla. Y seguimos. También en Tavera, en Masá, en Kibrot Hatab, provocaste a ir a Jehová. Fíjense nada más, o sea, paso a paso de donde daban, estos muchachos se la pasaban provocando a Dios. O sea, no le tenían temor a Dios estos cabrones, literal, no le tenían temor a Dios. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creíste ni obedeciste a su voz. Rebeldes habéis sido con Jehová desde el día que yo conozco. O sea, desde Egipto, que se olvidaron de él porque les estaba yendo a toda madre con lo que dejó José el soñador, que les dejó dinero, les dejó tierras, les dejó administración. Desde ahí se olvidaron. Cuando los hicieron esclavos ya se acordaron, y así les narra Moisés. Acuérdense, cabrones, porque a mí no se me ha olvidado, como en Tavera, en Mashá, en Kibrot, en Cades, se la han pasado fallándole a Dios una tras otra. Y yo, cabrones, yo, Moisés, fui el que intercedió por ustedes ante Dios nuestro Señor. Y a ustedes les valía madre, y seguían, y seguían, y seguían. Desde que yo los conozco han sido unos perros traicioneros malagradecidos estos judíos. No hay más. Perros traicioneros malagradecidos, muerde la mano que les da de comer a los cabrones. No, es más, hasta porque no me siguen, no están en Spotify, pero en Spotify hay unos cachetadones, cabrón, porque si me hacen enojar, ese pobre Moy no va a entrar, cabrón, y estos cagándola, y la van a seguir, dejen que sigamos en los libros, y no paran, es una tras otra, y seguimos. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac, Jacob, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra, ¿de dónde nos sacaste? Por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les habías prometido, o porque los aborrecerá. Los sacó para matarlos en el desierto, y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Fíjense nada más, o sea, mi Moy cuidando que no hablen mal de Dios. O sea, estos cabrones hablando mal de Dios. Nada, que no sirve, que tu Dios no me da de comer, que tu Dios no me da agua, que me trajo a sufrir, que me trajo... O sea, así se le pasaron todo el pinche camino. Y mi Moy dice, no vaya a ser que este pueblo crea que eres malo, Dios. O sea, fíjense nada más la diferencia, ¿no? O sea, Dios cuidando de que Moisés cuidando la reputación de su Dios. No vaya a ser que hablen mal de ti. O sea, yo quiero que hablen bien de ti, cabrón. Yo quiero que no tengan ningún pinche argumento para decir que tu Dios era malo. ¿Quién le cuidaba mejor las espaldas a Dios? Moisés, cabrón. Yo no quiero que estos pinches perros digan que porque tú lo decidiste no los trajiste hasta la tierra prometida, cuidándolo, cuando en realidad ellos eran los que estaban haciendo mal, ellos eran los que la estaban pasando mal, y mi Moy chulo diciendo, no, yo aquí te cuido las espaldas y a estos perros los cuido, y estos perros lo dejaron. ¿Qué caso le hacía Dios a Moisés? ¿Cómo veía el corazón de Moisés, Dios bueno, que al final le daba todo lo que pedía? Lo escuchaba, realmente lo escuchaba. Entonces vemos cómo al final Dios siempre está con nosotros. Dios nos quiere cuidar, nosotros somos los que estamos día con día haciéndonos pendejos y separándonos. O sea, tenemos ese orgullo espiritual, el creer que lo merecemos simplemente porque nos llamamos el pueblo elegido, que supuestamente somos el pueblo elegido, y me refiero a estos judíos que creen que son el pueblo elegido hoy en día, después de que mataron al Dios encarnado. Y está bien si no lo crees, cabrón, pero te dejó claro en la Biblia que las naciones eran para todos, ¿no? Y que la palabra de Dios era para todos. Entonces vemos este orgullo espiritual, vemos idolatría, como al final la idolatría te separa de Dios. Lo ha dicho Dios, aquella cosa que te recuerde a mí no está prohibido. Hay cosas que Dios ha puesto en la Biblia para que veas que si son cosas que te recuerdan a Dios, no están mal. Lo que está mal es que creas que esas cosas que te recuerdan a Dios tienen poder, y que entonces empieces a cuidar esas cosas materiales más que a la comunión con Dios. Es simplemente, las cosas materiales son un recordatorio de que Dios existe, más no que Dios está en esas cosas materiales. La rebelión contra Dios, bueno, desde que salieron de Egipto, desde antes de Egipto, estos cabrones están en contra de Dios, hablando mal. Cuando les va mal, ay sí, Padre mío, ayúdame, Padrecito, ay Dios, tú
tú que eres tan bueno, les va bien, güey, si te vi ni me acuerdo, cabrón, ni te conozco, así como el Ryan, ¿no? Así alzándose los lentes y me hablas a mí, naco. Así somos nosotros con Dios. Cuando nos va bien, güey, lo vemos por encima del hombro. Y cuando nos va mal, cabrón, lo vemos hincado a los ojos, cabrón. Siempre, ahí es donde tienes que cambiar ese chip. Tú tienes que ver a Dios siempre hincado, cabrón. Mirada arriba, Padre mío, humillado, cara abajo, cabrón. Pero muchas veces cuando nos va bien, lo vemos por encima del hombro. Creemos que nosotros nos ganamos todo esto, cuando en realidad Dios es el que nos da. Vemos ingratitud hacia las bendiciones recibidas, somos ingratos con lo que Dios nos da. Era lo que decíamos en el capítulo del viernes y que lo dije hoy en el resumen. ¿Cuántas veces Dios nos da de comer, no? Les dio este maná y fueron malagradecidos, que fue un milagro, fue alimento que cayó en el desierto donde no crece nada, güey, que está más seco que el corazón de mi vieja, así de polvoriento, así más pinche seco que el corazón de mi vieja está el desierto, y les dio el maná. Entonces, ¿cuántas veces somos ingratos hacia esas bendiciones, no? Que le decimos a Dios, dame alimento, Padre, que no me falte el alimento, y Dios te pone un platito de arroz y uno de frijoles. Ah, no mames, cabrón, pues yo te pedí un rival, yo te pedí camaroncitos a la diabla, güey, ¿qué son estos pinches frijoles? Bueno, pues así de malagradecidos somos, cabrón, igualito. Oye, Padre, ojalá me puedas dar un techo. Te da un tichito de 2x2, un cuartito que no necesitas tu bañito. Oye, no, Padre, pues yo quería una mansión, 3 cuartos, mi Rolls Royce afuera, güey. Así de malagradecidos con las bendiciones de Dios somos. Desgraciadamente, así de perros malagradecidos somos con las bendiciones de Dios. La falta de confianza en Dios, eso siempre lo hemos dicho, yo no me voy a cansar de decirlo, que creemos que Dios necesita ayuda. Dios no necesita ayuda de nadie. Dios sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Dejémonos de amuletos, dejémonos de rezarle a gente, dejemos de adorar gente, dejemos todo eso de lado. Dios no lo necesita. Si tienes una imagen de Cristo, adelante, para recordarte lo que Él pasó en la cruz, para olvidarte lo que hizo por ti, adelante. Si tienes tú una virgen en tu casa y crees que para recordarte cómo esa madre entregó a su hijo, cómo esa madre lo recibió bajándolo de la cruz, cabrón, cómo esa madre vio cómo flagelaban a su hijo, cabrón, por supuesto que es digna de todo el respeto, pero no de que creas que tiene milagro. Entonces, si la vas a tener como figura para recordarte que esa madre sufrió todo por su hijo, adelante, cabrón, tenla, pero no porque te va a hacer milagros per se. Entonces, esa es como la diferencia que hemos visto a lo largo de todos estos libros. Pues vamos ya a la parte final, a la que más me gusta: referencias científicas, antropológicas o históricas. La arqueología confirma la existencia de numerosas culturas cananeas durante la Edad de Bronce tardía. Quiere decir que hace coherencia con lo que dice la Biblia, la arqueología. Los hallazgos arqueológicos muestran una gran presencia de figuras e ídolos religiosos en Canaán, lo que Dios estaba en contra. Por eso decía, no se desvíen del camino hacia los pueblos por los que van a pasar, porque se pueden perder. Recordemos que eran culturas politeístas, ¿no? Eran culturas politeístas y aquí se estaban volviendo una cultura monoteísta. Entonces, pero vemos como si había varias deidades en esa zona. Investigaciones históricas indican que la memoria colectiva de eventos fundacionales era fundamental para la identidad de los pueblos antiguos. El becerro de oro refleja símbolos religiosos comunes en Egipto, en Canaán, donde el toro representaba la fuerza y la fertilidad. Recordemos que la primera imagen que hacen saliendo de Egipto fue la del becerro, y claro, porque tienen toda esta contaminación de la cultura egipcia, donde pasaron 400 años, pues es obvio que lo traen fresco, y ellos querían esa imagen, ellos necesitaban esa imagen, y que además fuera un animal. Por eso Dios les dice, no hagas imágenes de lo que ves en el cielo, de lo que ves en la tierra, no hagas imágenes, pero no porque la imagen esté mal, sino porque crees que la imagen tiene poderes. Entonces Dios quiere desarraigar eso de su pueblo, porque los está dando una nueva identidad con Él, una nueva vida con Él, ¿no? Por eso el mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas y no jurarás su nombre de Dios en vano. Los estudios antropológicos muestran que los líderes fundadores frecuentemente eran recordados como intercesores entre el pueblo y la divinidad. O sea, al final aquí Moisés era ese intercesor, pero recordemos que Dios había escuchado a su pueblo y lo dijo. El pueblo cuando eran esclavos, el pueblo clamó y Dios los escuchó. Les dio un líder, no un intermediario. Dios le dio, si por si era un desmadre, imagínate Dios hablando con 400, cabrón. Si él estando, el volcán lleno de fuego, lava, relámpagos que pasan durante una erupción, y estos cabrones acá haciendo un che baile con el becerro de oro, pues Dios les pone un líder, cabrón. Alguien con quien hablar es
Yo les voy a hablar, pero por supuesto, porque esa es otra, no, es que tengo que ir con el sacerdote porque es el que me habla, ¿no? En la religión, no tengo que ir con el pastor porque es el que me habla. No, güey, no, Dios te va a escuchar a ti, Dios te va a hablar a ti, o sea, por eso el podcast es ¿y a ti cómo te habla Dios? Porque Dios nos habla a todos, solo hay que empezar a escucharlo. Pues vamos a las preguntas reflexivas del día de hoy. ¿Hay áreas de mi vida donde he comenzado a atribuir mis logros únicamente a mis propias capacidades? ¿Reconozco las ocasiones que Dios o otras personas me han ayudado? ¿Cómo puedo cultivar una actitud de humildad y gratitud en mi vida diaria? Pues hemos ya llegado al final de su capítulo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. De verdad, está el capítulo publicado en Spotify, en YouTube. Tenemos también nuestras redes en TikTok y Facebook. En todas está en Y a ti como te habla Dios. Y me despido diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrá sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios existe, lo habrás ganado absolutamente todo porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo, nos escuchamos mañana, que tengan un excelente día, adiós. Gracias a todos los que nos siguieron en TikTok. Nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. Adiós.